estaba hablando de la imagenología como tal. Antes nos referíamos solamente a lo que sería radiología, ¿verdad? Porque no se tenía, digamos, no conocimiento, sino que no se disponía en todos los lugares de estas técnicas de imagen. Ahorita nos referimos a imagenología porque cubre todas las técnicas que conocemos, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso se trata. Se utiliza ese término al concepto para nombrar el conjunto de las técnicas y procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines, lógicamente, diagnósticos, ¿verdad? Bueno, aquí ya hemos hablado sobre las principales técnicas de imagen, ¿verdad? Y en las que vamos a basarnos durante el semestre. En los rayos X sabemos que hablamos de un solo tipo de imagen, que sería bidimensional, ¿verdad? Aunque esa imagen venga de una estructura volumétrica o tridimensional. Entonces, ¿qué es importante tener conocimiento? ¿Sí? Yo sé que los técnicos radiólogos son los que realmente manejan este asunto de las posiciones, pero es interesante que nosotros también sepamos de qué forma a veces le podemos sugerir una u otra cosa al paciente para que le sirva, ¿sí? Para que no se tome estudios que tal vez están de más o para estar preparados para cuando el paciente nos pregunta algo, ¿no? Entonces, dentro de las posiciones radiológicas, precisamente se trata de cómo colocar al paciente. Lógicamente, pues la base principalmente en lo que sería su área, entonces sería la parte del tórax, ¿verdad? Y definitivamente tenemos el término, ¿verdad? Que sería básico, que sería lo que se maneja regularmente. Entonces, ¿qué es una radiografía? Es una imagen de una determinada área anatómica de un paciente producida por la acción de rayos X. Eso ya lo habíamos comentado, ¿sí? Solo para que quede bastante claro. Esto era lo que les comentaba. Una radiografía, una sombra bidimensional, ¿verdad? De un objeto tridimensional. Aquí la imagen no nos da digamos que una reconstrucción volumétrica. Ahora, generalmente hablamos de placas, de radiografía, mucha gente utiliza los términos, ahí es que voy a solicitar o el paciente trae una placa o X, ¿verdad? Entonces, realmente la placa radiográfica como tal es única y exclusivamente a la parte física, ¿sí? En donde se expone esa imagen, ¿sí? Y la radiografía es el medio, es ya el registro como tal de la imagen, ¿ok? Entonces, regularmente lo que nosotros estaríamos viendo aquí, ya así, sería una radiografía. La placa sería nada más el elemento físico, ¿sí? Que de hecho ahorita casi, les digo, casi no se utiliza. ¿Ok? Ya habíamos visto algo de esto, no nos vamos a detener mucho en los receptores. Aquí nada más una pequeña aclaración con esto. Ya vimos que se pueden utilizar los chasis, ¿sí? Tanto los que se utilizaban al principio como los que se utilizan actualmente. Aquí hay un detalle importante. Cuando se utiliza un chasis solo, es decir, por ejemplo, en urgencias, donde no es un área adaptada realmente para tomar radiografías, donde no disponemos de esto, las radiografías normalmente no salen tan nítidas. Regularmente si el paciente no se puede movilizar, es por una razón de peso. Entonces,
a veces tenemos que desafortunadamente acostumbrarnos a tratar de, digamos que de jugar un poquitito con la imagen, ¿sí? Y de no imaginarnos que va a ser siempre tan perfecto, porque no es lo mismo tomar una radiografía con chasis solamente, por ejemplo, atrás de un paciente, a tomar una radiografía con este Potter, Buki, ¿sí? O rejilla que podemos ver aquí o que está ya incluida en la mesa de rayos X. No es lo mismo. Estas rejillas que están aquí adentro permiten que la radiografía sea mucho más nítida, más precisa. Entonces, sería mejor tomarla dentro de la sala que está adaptada para eso. Pero bueno, ustedes saben que no siempre es posible. Entonces, las radiografías que están sin este Potter, Buki o rejilla son menos, digamos que tienen menos nitidez, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto los receptores de imagen, los que se utilizan analógicamente, que tienen, hay unos que tienen pantallas, otros no tienen pantallas, y los digitales. ¿Okay? Bueno, esto ya yo creo que ya esto ya más o menos lo vimos, no nos vamos a detener mucho en esto. Estos, por ejemplo, nada más rápidamente, los que se utilizan a nivel dental regularmente son directos y no requieren una pantalla como tal, ¿sí? Que eran esas láminas blancas que veíamos entre un chasis. Entonces, esta no la necesita. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para tomar una panorámica, ahí se la requiere. Esto ya lo vimos, no nos vamos a detener mucho aquí. El procesamiento de la imagen, aquí podemos ver el técnico cómo puede introducir el chasis, el equipo lo lee, se lo regresa y ya tenemos aquí la radiografía. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Otra cosa importante, lo que les comentaba, ¿sí? Es la localización de lo que vamos a tomar, ¿ok? Tiene que estar dirigido específicamente a un área que nos vaya a servir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a solicitar una radiografía de tórax porque realmente quieren ver esa a nivel pulmonar, entonces se sugiere es una tele de tórax, ¿sí? Porque en algunos casos, cuando el técnico ve la solicitud, pero no trae un diagnóstico muy claro, o ni siquiera lo trae, él puede tomar un tórax para partes óseas, ¿sí? O sea, se va a enfocar más en las partes óseas. Entonces, a veces sí hay que tratar de definir de que se tome o para un área o para otra específicamente. Vamos a ser realistas también con esto. Los pacientes pediátricos no colaboran. Regularmente no. Y por supuesto, si se van a hacer un estudio, es porque no se sienten bien. Entonces es muy difícil que el técnico pueda colocar al paciente pediátrico, ¿sí? A los niños que son más o menos de esta edad, regularmente hay que hacerles sus tórax, ¿sí? En posición AP. Casi siempre con niños así o niños más pequeñitos es prácticamente imposible tomarles una radiografía en PA, que sería lo ideal. Recuerden que lo que está más pegadito al chasis, decir, aquí a esto, es lo que más nítido se ve.
Entonces, si nosotros podemos, que por ejemplo queremos ver una tele de tórax, debería ir con nuestro pecho pegado al chasis, es decir, al revés que está la niña. La niña está con su espalda pegada al chasis. Cuando hacemos estas tomas, lo que más se nos va a reflejar es la columna y se nos puede perder un poquitito lo que está aquí enfrente, ¿sí? Pero con los niños es muy complicado. De hecho, ni qué decir de los bebés, ¿verdad? Con ellos sí es casi imposible ponerle un chasis enfrente porque sus bracitos no lo permiten. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces vemos una radiografía y la vemos un poquito movida y, ay, no, está mal. Desafortunadamente, con los pacientes pediátricos se batalla bastante. Bueno, vamos a hablar de lo que sería, por ejemplo, un rayo central. Esa es una palabra que se utiliza mucho en rayos X. Y en general estaríamos hablando de lo que sería la angulación, ¿sí?, de lo que es la radiación con respecto al paciente. Entonces, se supone que el rayo debe caer en la parte más central de la zona que nosotros queremos observar. Entonces, por eso, cuando se pone al paciente, ¿verdad?, se prende una luz del tubo y nos da el margen que nosotros queremos observar. Entonces, por ejemplo, el técnico se basa de que si quiere ver campos pulmonares, que no se le vayan a cortar los ápices. Entonces, esa luz permite definir el área, ¿ok? Bueno, hay otros términos que también vamos a estar revisando, que sería, por ejemplo, con respecto a este rayo central, si la angulación es cefálica, es decir, si ve hacia la parte de la cabeza, si es podálica, si va hacia la parte de los pies, si es un rayo axial o si es un rayo tangencial, de acuerdo a la zona que se esté tomando. Entonces, lo que les comentaba, el rayo central, ¿sí?, ¿verdad? Si nosotros queremos ver toda una falange, ¿verdad?, no podemos poner el rayo aquí, porque si no se nos perdería la parte más proximal, o no lo podemos poner aquí porque se nos perdería la parte distal. Entonces, tratamos de que sea lo más central posible para que nos abarque tanto proximal como distal, ¿ok? A eso se refiere del rayo central. Dentro de los planos corporales, yo he de suponer, ustedes me dicen si me equivoco, que esto pues ustedes lo manejan bastante bien, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle un repasito rápido, porque definitivamente en todos los estudios de rayos X vamos a hablar de este tipo de planos, ¿sí? Entonces nos tenemos que programar para cuando nos digan, por ejemplo, o veamos en un reporte o X, se toman, digamos que, cortes axiales de tal y tal y tal y tal lugar. Entonces, tenemos que conectar rápidamente de qué nos están hablando, ¿no? Entonces, no se utiliza tanto, por ejemplo, el término transversal u horizontal, ¿sí? En los reportes de imagen regularmente se usa el término axial cuando se hace de esta forma, ¿no? Entonces, el plano sagital va desde la parte anterior del cuerpo hasta la parte posterior. Entonces, divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Este sería el plano sagital, ¿okay? El plano coronal, el plano sagital lo divide en izquierdo y derecho. Punto, perdónenme. El plano coronal lo divide en anterior y en posterior, y el plano axial lo dividiría en superior e inferior. ¿Okay? Aquí lo tenemos uno por uno. Sagital siempre es derecho e izquierdo. A eso se refiere. Y este término se utiliza muchísimo en los reportes para los estudios de imagen. ¿Okay? Si es
Por ejemplo, en una estructura, digamos que hay un reporte del tórax donde dice que hay, bueno, X lesión, cualquiera que sea, en la región parasagital, ¿sí? Entonces, es precisamente que está muy pegadito, no está completamente central, pero está muy pegadito al área medial, ¿sí? Entonces, este sería sagital, y si está ligeramente hacia un lado o hacia el otro, se le dice parasagital, ¿sí? Los cortes longitudinales, ¿sí? Que es precisamente este sagital, casi no se utiliza este término, se utiliza este. Y ya sabemos que el corte sagital es precisamente el que divide el cuerpo. No le pongan cuidado a esta, no sé por qué esta se cambió. Este sería un axial. El corte sagital sería, ¿sí?, de derecha a divide el cuerpo en derecho e izquierdo. Entonces este sería un corte sagital a nivel del cráneo, ¿verdad? El plano frontal o coronal, ¿sí? Recuerden siempre esta palabra, esta casi no se usa, esta es la que se usa en los reportes. Coronal, hagan de cuenta como ponerse una vincha, una corona, ¿no? Es sacar precisamente una porción de esa forma, ¿no? Entonces aquí se define el plano imaginario que corta longitudinalmente, divide el cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal. ¿Okay? Este sería un plano coronal a nivel del cráneo, por ejemplo. Entonces, estamos sacando nada más una pequeña, digamos que un slide así de una parte, un corte, ¿verdad? Como si se lo sacáramos del cerebro. Entonces, lo estaríamos viendo, ¿sí?, de la parte frontal hacia la parte posterior u occipital. ¿Okay? El plano horizontal es el que les digo regularmente, no se le llama así. Siempre que vean un reporte, fíjense y verán que si es una resonancia magnética o una tomografía, dice cortes axiales, pero es este mismo. Entonces, se conoce también como plano transversal, ¿verdad? Y nos divide el cuerpo en superior e inferior. Este sería un corte transversal. Recuerden esta palabrita, esta es la que se usa, axial. ¿Sí? Esta es la que les, bueno, no sé si les había comentado, pero ustedes imagínense que el paciente está acostado como si fuera una salchicha y la cortamos así. Esos son los cortes axiales. ¿Okay? Que de hecho yo creo que por algún motivo se movió esto y el primer corte, este es un corte axial. Esto. Cortamos al pacientito como si fuera una salchichita, ¿verdad? Y sacamos nada más una parte para observarla. Ok. Entonces, aquí tenemos los diferentes cortes que se pueden hacer y, bueno, de hecho también se pueden hacer cortes en algunos equipos oblicuos, ¿verdad? En caso de que estos se toman en caso de que haya casi siempre alguna duda. Los que son de primera elección son axial, coronal y sagital. ¿Okay? Y aquí lo vemos. Entonces, si dividimos al paciente en anterior y posterior, sería un corte coronal y esto sería una imagen coronal en los estudios de imagen. ¿Okay? Axial, superior e inferior, esto siempre es un axial, es como si lo viéramos de los pies a la cabeza, ¿sí? Siempre vemos al paciente de abajo hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta y lo ubicamos, si vemos aquí, este sería el riñón derecho y este sería el riñón izquierdo, entonces lo estaríamos viendo de abajo hacia arriba, ¿ok?
Bueno, dentro de las proyecciones radiológicas, entonces, eh, bueno, aquí vamos a ver precisamente, esto es una definición básica de eso, hace referencia a la trayectoria de los rayos X, es precisamente hacia dónde va dirigido el rayo. ¿Sí? Se describe la superficie de una estructura sobre la que penetra el haz o el rayo, ¿verdad? Y la superficie por la que sale, ¿ok? Entonces, por dónde entra y por dónde sale, eso se le llama las proyecciones radiológicas. Entonces, por ejemplo, eh, para poderlo entender mejor, porque hay estructuras que sí se pueden tomar, por ejemplo, el tórax, ¿sí? Se puede tomar eh, en AP o en PA y hasta ahí paramos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos tomar una extremidad, o en este caso el tobillo? ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar y le dan la vuelta a su tobillo, no se va a poder poner hacia la parte interna, ¿verdad? Porque no podríamos apoyarlo completamente, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, en estos casos, la proyección es medio lateral. ¿Por qué? Porque el haz de rayos X entra por la parte medial y sale por la parte lateral, ¿no? Y al revés, por ejemplo, en la muñeca es más fácil tomarla de esta forma como está el paciente a darle toda la vuelta y que nos entre el rayo por acá, ¿verdad? No sería lo correcto. Entonces, la proyección, por ejemplo, de muñeca sería lateromedial, ¿sí? Teniendo en cuenta que la posición anatómica es esta, precisamente, ¿sí? Paciente en bipedestación, palmas hacia adelante. Entonces, este rayo entraría entra por la parte lateral y sale por la parte medial. Por eso sería lateromedial. Esas son unas pequeñas variantes. Por ejemplo, las proyecciones axiales. En rayos X simple, pues no en todas las partes se puede hacer una proyección axial. ¿Okay? O sea, en un tórax, ¿cómo haríamos un axial? ¿Por dónde le ponemos el chasis al paciente para que sacara un axial? No se puede. Pero, por ejemplo, a nivel de la cabeza sí se podría, o a nivel del hombro, ¿sí? Que de hecho, esa es una de las, creo que es de las primeras charlas que tenemos, y se van a dar cuenta cuando sus compañeros nos, nos digan las posiciones que se utilizan para el hombro, y una de ellas es precisamente el axial. Aquí sí se puede utilizar. Que sería esta. No me voy a meter mucho ahí porque sus compañeros nos la van a explicar, pero a eso se le llamaría axial, ¿ok? Hay otro término que se utiliza, por ejemplo, que son las proyecciones tangenciales. Tangenciales se refiere a que el rayo muy apenas pasa, ¿sí? Al ladito de todas estas estructuras y únicamente atraviesa una estructura específica, en este caso, por ejemplo, sería la rótula. Entonces eliminamos todo el resto porque no queremos ver el resto, por eso se le llamaría una tangencial, que pasa única y exclusivamente por uno de los lados. Eh, a veces, en algunas ocasiones, ¿sí? Queremos, digamos que ubicar una estructura específica. Entonces, si por ejemplo tuviéramos eh, un tumor de Pancoast, que digámoslo gráficamente son los que se ubican generalmente a nivel de los ápices pulmonares. Tal vez una radiografía, y eso ha pasado, una radiografía, eh, digamos que de las que se toman regularmente, nos podría ocultar una lesión a nivel del ápice pulmonar. ¿Por qué?
porque las clavículas se pueden superponer. Entonces, lógicamente nos basamos primero en la clínica del paciente, en los síntomas, y antes de tomar esta, debemos estar seguros que hubo una proyección AP o PA previa, ¿ok? A esta proyección, ¿sí?, se le puso el nombre de axial porque no es completamente pegada aquí, pero si ustedes se dan cuenta, axial sería si yo la pudiera tomar de abajo hacia arriba. Entonces, a esta posición se le suele llamar posición lordótica, única y exclusivamente porque aumentamos, ¿sí?, la curvatura y la lordosis de la columna para tratar de sacar las clavículas del área que queremos ver. Entonces, al hacer esta posición, las clavículas nos quedan más superiores y nos dejan ver los ápices pulmonares de una mejor forma. ¿Okay? Ahora, regularmente, por ejemplo, para un hombro, hay pacientes que ni siquiera lo pueden mover. Entonces hay que recurrir a posiciones específicas, por ejemplo, esta que se le llama transtorácica, para cuando un paciente tiene, digamos, una lesión a nivel. En este caso sería del hombro derecho, ¿sí? Siempre ubíquense en esto. Lo que está más pegadito al chasis es lo que queremos ver. Entonces, el paciente, digamos, no puede subir su hombro derecho. No lo vamos a dejar sin un estudio de imagen porque necesitamos ver algo. Entonces, ¿qué pasa? Se le pide una transtorácica, se eleva, se trata de sacar la mayoría de las estructuras que puedan sobreponerse. Entonces, en este caso, si está la posibilidad de que el paciente suba la otra mano, que está normal, entonces ya eliminaríamos el húmero de este lado y el hombro de este lado. Nos permitiría ver, al hacer la proyección, entonces nos permitiría ver el área afectada. Recuerden que es la que está pegadita al chasis. Entonces sería una lateral transtorácica derecha. ¿Sí? Okay. Dependiendo de la región, se pueden hacer, digamos que, proyecciones muy específicas, ¿sí? Entonces, en este caso, como el rayo entra por arriba, entonces sería, pasaría dorsal, entraría dorsal y saldría plantar, ¿verdad? O axial, que aquí se puede tomar, por ejemplo, planto, ¿verdad? Porque entra por la planta, dorsal, porque se supone que sale por la parte más superior, pero en este caso sería del calcáneo, sería específicamente para esta área. Ahora, regularmente, ya de aquí en adelante, pues nos vamos a referir, no que está anterior o posterior, ¿sí? Porque en muchos reportes que ustedes también van a ver, se refiere a las áreas ventral o dorsal, por ejemplo, ¿sí? No está mal que utilicemos anterior y posterior, pero algunos de los reportes pueden venir con esta terminología. Entonces ya vamos a saber que anterior y ventral es lo mismo y posterior y dorsal es lo mismo. ¿Okay? Bueno, esto ya yo creo que ya. Y, por ejemplo, para cuando queremos tomar una estructura como serían manos o pies, pues también es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, no diríamos que anterior y posterior porque aquí no sería eso, entonces diríamos dorsal y plantar. En la mano sería palmar y dorsal, ¿ok? Entonces, todas estas posiciones
las tenemos que tener en cuenta. El paciente ya normalmente bueno, entre nosotros, ¿sí? Entre el equipo de salud, ya se utilizan este tipo de términos, ya no se dice, bueno, es que el paciente va de pie, o esto, ¿sí? O está parado, o cosas así, sino que se va a tomar, por ejemplo, con el paciente en supinación, en pronación, erecto, decúbito, o la queremos, por X razón, queremos descartar algo, bueno, entonces quiero que el paciente, que se tome con el paciente en Trendelenburg, en Fowler, en SIMS, o otro de las posiciones serían la litotomía, ¿verdad? Esto ya es más para la parte de pelvis. Y si el paciente está de cúbito, ¿cómo lo quiero? Dorsal, ventral o lateral, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Ya sabemos que el paciente está parado, ¿verdad? Pero ese término no se escucha muy bien, entonces entre nosotros ya tenemos que utilizar, ¿ok? Paciente en bipedestación, ¿sí? Que decíamos que esa era la posición anatómica que nosotros vemos regularmente en cualquier libro de anatomía. Paciente en bipedestación en uno de los estudios, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, la camilla de rayos X tiene la posibilidad de estar en esta posición, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí iría el chasis, y esta normalmente estamos acostumbrados a verla de esta forma. Si por algún motivo el paciente no pudiera movilizarse mucho, bueno, tenemos la posibilidad de que ahí mismo, ¿sí?, se le ayude y se deje en la misma camilla y se ponga en la posición en bipedestación. Okay, entonces, tenemos que empaparnos mucho con esta terminología, ¿sí? Si yo sé que el paciente está en supino, entonces sé que está en decúbito dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque su dorso, su espalda está pegada, ¿verdad?, a lo que sería la camilla o el chasis en ese caso. Entonces está acostado sobre su región posterior. Dorsal, sinónimo de supino, ¿ok? Y en decúbito porque está acostado. Ahora, decúbito ventral. ¿Por qué ventral? Pues porque su vientre está contra la rejilla, contra el chasis o contra la mesa, ¿verdad? Y el término correcto, ¿sí?, también podría ser prono, igual que en la mano. Entonces sería prono o supino. El decúbito lateral, pues es un poco más fácil de entenderlo, ¿verdad? O sea, está el decúbito, está acostado, y lateral, pues en el lado que se solicite. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque, por ejemplo, si tenemos un derrame pleural, ¿m?, y de repente no estamos seguros, o de repente digamos que es una porque puede que sea muy poco líquido, por ejemplo. Entonces queremos saber si realmente eso que estamos viendo ahí es líquido libre a nivel de la pleura. Entonces se le toma una radiografía en decúbito lateral y el líquido, ¿verdad?, se va a extender. Entonces en esta radiografía ya no lo vamos a ver nada más detenido donde siempre estamos acostumbrados, sino que va a ser esto, el líquido se va ahí, ¿verdad?, hacia la parte superior, y así nos va a salir en la radiografía. Lógicamente ahorita en sus charlas vamos a ver cómo se ve ese tipo de patologías, por eso no lo quise, bueno, es más, lo quité de aquí precisamente por eso, porque si no nos adelantaríamos a lo que ustedes nos van a dar. Entonces, aquí exclusivamente va a ser para saber cómo está, ¿verdad? Entonces, bueno,
¿A qué nos referimos con una proyección anteroposterior? Ojo, recuerden, esto siempre se refiere es por dónde entra el rayo y por dónde sale. Si quiero una AP, el rayo entra anterior, sale posterior. Si quiero una PA, el rayo entra posterior y sale por la parte anterior. Entonces, aquí tendríamos la diferencia, ¿verdad? Rayo anterior sale posterior sería AP. Si entra por la parte posterior y sale por la parte anterior, sería una PA. Recuerden, todo depende de lo que queramos ver. Esta es más específica para ver campos pulmonares y silueta cardíaca, y en esta sería más para ver la parte posterior, es decir, por ejemplo, columna. Aunque pacientes en urgencias o en terapia o pacientes pediátricos también, generalmente hay que tomarles esta, como salga, y bueno, tratar de ubicar la patología así, ¿sí? Entonces ahí se nos puede distorsionar un poquito. Proyección lateral siempre es de esta forma, independientemente si el paciente está en bipedestación o está en decúbito, es porque el rayo entra por uno de los lados, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si es lateral, ya sabemos que el paciente está de lado, pero se puede solicitar una lateral derecha o lateral izquierda. Esto depende qué lado va pegado al chasis, ¿ok? Si el problema mío lo quiero ver, ¿sí?, del lado derecho del paciente, bueno, entonces sería una lateral derecha, porque el lado derecho es el que está pegado. Si quiero ver algo más específico en el lado izquierdo, entonces la paciente iría viendo hacia el otro lado y lo que está pegadito al chasis sería su lado izquierdo. Ok. Las oblicuas, ok, va a ser lo mismo. Oblicua, si, por ejemplo, en este caso sería izquierda, ¿verdad? Porque el lado izquierdo es el que está pegado. Si quisiéramos una derecha, iría del lado contrario. Es decir, esta parte estaría pegada aquí al chasis. Esta sería posterior porque su espalda estaría más pegada hacia el chasis, y esta sería oblicua anterior porque su pecho estaría más pegado al chasis, pero sigue siendo oblicua, ¿verdad? Vemos que no es ni lateral ni AP completa, entonces sería oblicua. Todas esas proyecciones se hacen, por ejemplo, si quisiéramos ver algo más específico. Estas no son de rutina, no son de primera elección, pero nos serviría, por ejemplo, si quisiéramos ver una fractura costal, ¿verdad? Que no está muy clara, que le estamos dudando, que sí es, que no es, etc. Recuerden que si el paciente dice que le duele y la radiografía sale normal, es mejor volverla a hacer o solicitar otra posición. Probablemente ustedes no me crean lo que les voy a contar, pero es increíble. Le pasó, bueno, más bien es muy curioso que precisamente le haya pasado a un estudiante que estaba estudiando técnico en radiología, una licenciatura técnico en radiología, y tuvo un accidente. Entonces, no pudo presentar, bueno, eso sí estaba súper justificado, él no pudo presentar un examen, no creo cuál era, y me pidió que si se lo podía hacer después. Entonces, bueno, ya hablando con la dirección y todo eso, nos pusimos de acuerdo y se lo hice a él solamente. Entonces él llega prácticamente casi sin poder respirar. Entonces yo sí le pregunté, le digo, bueno, pero ¿por qué estás así? Me dijeron que tú ya estabas en condiciones de venir a presentar el examen. O sea, no, a mí me interesa más la salud.
de- de- del, del estudiante. Y le digo, no, sinceramente no me siento capaz de hacerte un examen en esas condiciones en las que tuviera. Le digo, ¿y por qué? O sea, dice, no, es que traigo mucho dolor. Y le digo, ¿y qué haces aquí? Dice, es que ya me han tomado me tomaron varias radiografías, ¿m? Y salieron normales, pero tuve una, o sea, tuvo como una recaída y duró 8 días en las que él siente que empeoró. Claro, porque él empezó a hacer su vida, dentro del dolor empezó a hacer sus cosas, digamos que casi normales, él quería hacerlas así. Y ese día, antes de llegar al examen, se había mandado tomar otra radiografía en otro lugar diferente y le salieron como 3 fracturas de costillas. Entonces él salió de ahí con ese diagnóstico y se fue conmigo a la universidad a presentar el examen. Le digo, tú no tienes nada que hacer aquí. O sea, vete, ¿sí? Vete a reposar, a tomarte tus medicamentos y que te vuelvan a revisar. Le dije, no puedes estar en esas condiciones. Entonces traía 3 fracturas costales que en varios estudios previos no le salían. Y fue precisamente porque fueron directamente y le empezaron a hacer las oblicuas para saber por qué él no podía, porque estaban en las condiciones y no podían ni respirar. Entonces, definitivamente no son de rutina, pero si se requieren hay que hacerlas. ¿Okay? Estas son las que yo les decía, por ejemplo, el decúbito lateral, ¿verdad? El paciente puede estar en decúbito, ¿verdad? Puede ser o AP o PA, igual que si estuviera en bipedestación. Y por ejemplo, esta nos serviría si fuera, aquí la ponen un poquito con el rayo hacia el abdomen, pero si fuera, por ejemplo, para un derrame pleural, sería más superior, ¿verdad? Y nos definiría si el líquido pleural se nos va hacia la parte superior. Para eso, por ejemplo, serviría. ¿Okay? Entonces, decúbito dorsal, ¿okay? Entonces ya vemos el otro es lateral, este es dorsal, ¿por qué decúbito? Porque está acostado, dorsal porque está sobre su espalda. Punto. Si es derecho o izquierdo, lateral derecho o izquierdo, esto recuerden, por donde entra el rayo, ¿ok? Entonces aquí entra el lateral derecho, entonces el rayo tiene que entrar del lado derecho. Decúbito ventral, el vientre está sobre el chasis, sobre la camilla, ¿verdad? Y dependiendo por dónde va a entrar el rayo. ¿Ok? Entonces, hay que tener bastante claro, esto puede sonar así como que casi imposible de que pase, pero una indicación de una radiografía tiene que ser, debería ser muy explícita, ¿sí? Porque los técnicos a veces batallan para saber realmente qué es lo que el médico tratante o el personal de salud que lo está tratando y que sugiere ese estudio quiere realmente. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, pedir una radiografía simple de abdomen, de pie y de cúbito, ¿verdad? Cuando viene una solicitud que dice esto, es porque se quiere una radiografía simple de abdomen con el paciente, una con el paciente de pie y una con el paciente acostado. No es que quiera una de pie y una del cúbito, ¿ok? Entonces, bueno, esto puede sonar un poquito chistoso, pero a veces las indicaciones no están tan específicas. Ok. Bueno, ya sabemos que las localizaciones anatómicas, ya no vamos a decir, por ejemplo, es que la lesión está arriba de, o está abajo, no, está superior, o está inferior, o está lateral, o está medial. Recuerden que medial siempre es
lo más cercano a la línea media del cuerpo y lateral lo que más se aleja de la línea media. Ya no decimos que está adelante o atrás, ¿verdad? Ya hablamos de que, digamos, en caso de una lesión, bueno, entonces veo una lesión que está más hacia la parte anterior o si está hacia la parte posterior. Si es proximal o distal, ya también lo sabemos, lo proximal es lo que más, ¿sí?, se acerca, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, si es una rodilla, ¿verdad? Si es una extremidad, entonces veríamos, por ejemplo, la rodilla sería lo proximal y el tobillo sería lo distal, ¿verdad? A nivel de lo que sería tibia y peroné. O si estuviéramos ubicados, por ejemplo, en el fémur, entonces la rodilla sería distal y la cadera sería proximal, ¿verdad? Todo varía. Bueno, dorsal, esto ya lo vimos. Entonces aquí vemos esto, ¿verdad? Plano medio, aquí no hay pierde. Todo lo que se acerca a la línea media, pues es más medial y lo que se aleja sería lateral. No hay problema. Proximal, ¿sí? Lo que les comentaba de la rodilla. Si estamos hablando de una extremidad completa, pues entonces sí sería, por ejemplo, el tobillo distal y la cadera proximal, ¿verdad? Pero a veces lo dividimos a este nivel. Entonces pueda que nada más necesitemos lo que es el fémur, entonces esto sería proximal y la rodilla sería la distal, ¿ok? Y lo mismo a nivel de miembros superiores, que más se acerca hacia esta articulación del hombro, entonces sería proximal y lo que se aleja sería más distal. Esto era lo que me refería en caso a que se requiera una proyección más específica. Entonces, se solicitaría o veríamos en el reporte que se le pidió una radiografía X, la que sea, ¿sí?, que sería con rayo caudal, es decir, que iría dirigido más, ¿sí?, en una forma oblicua hacia la parte de la cabeza, o si fuera, cefálico, o si fuera caudal, se dirigiría hacia los pies, ¿verdad? Esto generalmente se refiere a la cauda equina, ¿verdad? Que sería la parte terminal de la médula espinal. Entonces, por eso se le llamaría caudal hacia abajo y cefálica hacia arriba. Estos términos también, ¿sí?, también son muy utilizados en los reportes. ¿Por qué? Porque de repente tenemos, por ejemplo, a nivel del tórax, yo tengo vámonos a una lesión tumoral a nivel del ápice pulmonar izquierdo, ¿sí? Y se reporta, ¿sí?, todas las características de la tumoración o de la masa que se observa del lado izquierdo, pero de repente en el mismo paciente tengo una pequeña lesión que para mí puede ser una metástasis de este tumor primario aquí. Entonces yo voy a describir este de acá y voy a describir que en el lado contralateral se observa otra lesión más pequeña de tales características, sugestiva de una metástasis, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere, ¿sí?, que se le llame contralateral, es que está del lado opuesto. O bueno, aquí como está, por ejemplo, a nivel de la mano se reportó algo, o a nivel de la rodilla, cualquiera de las dos. Entonces, rodilla derecha con tal y tal y tal situación, y otra lesión o otra situación X en la mano o muñeca, lo que sea, contralateral. Entonces estamos hablando que es
la rodilla del lado derecho con la muñeca del lado izquierdo, ¿no? Si yo digo que es homolateral, entonces estaríamos hablando que está del mismo lado. Entonces yo diría la rodilla del lado derecho con otra lesión a nivel del hombro derecho. Eso sería homolateral, ¿okay? Que estaría del mismo lado. Ok. En estos cortes generalmente hablamos mucho de que si hay algo, sigamos hablando de lesiones sin ponerle un nombre específico, hay una lesión, si está superficial o está profunda. Eso es importante siempre que esté descrito en los reportes. ¿Okay? Bueno, aquí vemos lo que serían las curvaturas, que yo creo que para ustedes esto es bastante conocido. Me dicen si me equivoco para no detenerme mucho aquí. Esto lo tienen claro ustedes, ¿verdad? Las curvaturas. Chicos, chicas, curvaturas. Ya lo hemos visto, profe. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, igual recuerden que, de hecho, a mí sí me interesa que tengan esto bastante claro. Lordosis cervical, lordosis lumbar, cifosis torácica, ¿verdad? Y cifosis es la convexidad que vemos en el sacro. Que eso quede claro. Ok, hay situaciones en las que, por ejemplo, hay que tomar algunas proyecciones específicas con movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, si queremos ver algo en la parte radial, entonces se le pide, por ejemplo, una desviación cubital, o si queremos ver algo en la parte radial, cubital, entonces le pedimos una desviación radial, ¿ok? Esto también hay que tenerlo bastante en cuenta. La rotación no es lo mismo rotar que inclinarse, ¿sí? Entonces, muchas radiografías no salen correctamente porque los pacientes a veces no entienden cierta terminología o indicaciones. Entonces, muchas veces el paciente es el que hace que la radiografía esté mal tomada. Entonces hay que estar pendiente también de eso, si el paciente está, o sea, si esa radiografía está rotada, por ejemplo, con las de tórax se ve mucho que hayan rotaciones y las rotaciones a veces impiden que podamos ver una lesión, ¿no? O nos puede confundir y a veces podemos pensar que es algo que realmente no existe. Entonces, la rotación y la inclinación son enemigos de los buenos diagnósticos. ¿Okay? Bueno, nunca está de más, yo siempre he estado a favor de que siempre le reiteremos, siempre, en cualquiera que sea la materia que estemos viendo, que siempre pongamos al paciente primero. ¿Okay? Entonces, el paciente, ¿verdad? Se merece que nosotros leemos toda la información posible, desde el momento en que se le solicita el estudio hasta el momento en que se le toma el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomarlo como rutina. Sí, tiene que hacer esto. Sí, pero el paciente no. Y a veces se puede malinterpretar, ¿no? O el paciente se puede oponer a que se le haga un estudio por falta de conocimiento. ¿Okay? Entonces, creo que todos debemos comportarnos de la mejor forma, siempre con muchísimo respeto al paciente, ¿verdad? Independientemente si es un niño, si es un paciente adulto, si es un paciente de la tercera edad. Todos los que estamos
siempre me gusta decirles algo, y es que nosotros no tratamos con cosas, no estamos reparando una lavadora, no estamos reparando un carro, que es algo bastante importante, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando de ayudar a un ser humano. Entonces, no podemos tratar de, ay, sí, pues, o dejarlos. Por ejemplo, me parece terrible que un paciente llegue en determinada situación y que nosotros, ¿sí?, le robemos mucho tiempo a ellos. Ok, sí, tenemos que comer, tenemos que descansar tantito, lo que ustedes quieran, pero un paciente que llegue en malas condiciones, siempre tenemos que nosotros ponernos en sus zapatos y pensar que podemos ser hasta nosotros mismos o puede ser algún familiar nuestro. Se los digo porque desafortunadamente pasa. A veces llega X persona y no falta el personal de salud que ve al paciente en malas condiciones y se va y toma tiempo y se va y come algo. Sí, ahorita lo paso. Y yo creo que eso no es pensar de una forma humana, ¿sí? Porque cualquiera podemos estar en esa posición. Entonces, lo primero aquí siempre es en pro del paciente, ¿verdad? Y pues, lógicamente, tratar de siempre darle lo mejor, ¿verdad? No por salir del paso, ay, bueno, tómese esto, o mándese a hacer esto, o X cosa. No nada más por salir del paso. Por supuesto, hay que respetar la confidencialidad, ¿verdad? Ese es otro punto que también, independientemente de todo, a ver, alguien levantó la manito, Amy, creo. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Ok. Esta es otra situación que siempre tenemos que tener en cuenta. Para términos de trato con el paciente, nosotros debemos ser muy discretos con la información. ¿Okay? Probablemente nosotros podemos pasarnos información de un paciente siempre y cuando sea precisamente para ayudarlo, para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Para llegar a tomar una decisión de diagnóstico, de tratamiento, de lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Yo les puedo contar ciertas anécdotas con algunos pacientes porque estamos hablando de la parte académica. Entonces yo no les estoy diciendo, ay, si es que un paciente llegó en tales condiciones, así es, por burlarme de él, por ejemplo. ¿Okay? Se los digo porque son experiencias que entre nosotros, entre el área de la salud, podemos tenerla en cuenta porque podemos pasar por ese tipo de situaciones y a veces nos sirve para saber hasta cómo actuar. Entonces es diferente que lo hagamos de una forma académica a que lo hagamos tal vez pues nada más por no tener más que hacer. ¿Ok? Para esto tenemos siempre que incrementar nuestros conocimientos. Desde que nosotros entramos a estudiar el área de la salud, hasta el último momento en que vayamos a ejercerla, debemos estar poniéndonos al día, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar entrando a cursos, a simposios, a charlas, a lo que sea que se pueda para estar actualizados. ¿Ok? Bueno, ahora, hay algo bastante interesante aquí con esto. Lo que les comentaba, hay proyecciones que son básicas, ¿sí? Lo mínimo que se debe tomar en
en cualquier parte de nuestro cuerpo, llámese tórax, abdomen o hasta una extremidad, serían 2 proyecciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la radiografía no nos da profundidad. Entonces, la única forma de nosotros, por ejemplo, saber si hay una pequeña lesión, digamos, hay un nódulo pulmonar, ¿ok? En la base del pulmón izquierdo. ¿Y en dónde está? O sea, ya sabemos que está del lado izquierdo, pero no sabemos si está adelante, atrás, en el medio. Necesitamos una lateral para saber, para ubicarnos, ¿sí? Si está anterior, medial, posterior. Entonces, básico, son 2 proyecciones. ¿Ok? Una proyección no nos daría un diagnóstico real. Pero tenemos a la mano proyecciones extras, ¿verdad? Especiales que podemos complementar a las de rutina. Entonces, cuando necesitamos alguna otra, regularmente, por ejemplo, en tórax pediríamos AP o PA, de acuerdo a la situación, y una lateral. Esa no puede faltar. Pero si hay alguna duda, pediríamos una oblicua, por ejemplo. Entonces, tendríamos una tercera proyección a la mano complementaria. Pero de rutina son 2. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros deberíamos solicitar? Ay, Dios, este me salió. Déjame ver si la puedo poner. Denme un segundito, a ver. Ok, sí, ya. Ok. Bueno, vamos a ver si quiere pasar esta silla. Entonces, bueno, esta ya la vimos. Ni modo, no la tenía en la forma correcta de presentación. Pero entonces aquí esto era para que ustedes vieran eso, precisamente la superposición de estructuras anatómicas, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, en este caso vemos esta radiografía, ¿okay? Lo digo por el cuerpo extraño. Ya pues ya todos vieron la otra, se las voy a explicar, ya no se las voy a preguntar. En este caso nosotros, bueno, sabemos que sí, que hay un clavo, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar que está atravesando fémur, está atravesando alcanzó a afectar la tibia, por ejemplo. Y cuando vemos la lateral, salimos de la duda. Y bueno, este paciente corrió con la suerte de que muy apenas se alcanzó a rozar la rótula. Entonces, no es lo mismo tener solo esta proyección, que no sabemos qué tanto tejido o qué tantas estructuras pudo lesionar, pero cuando vemos las 2 proyecciones ya nos podemos ubicar. Y bueno, con esto respiramos, perfecto, está superficial, no alcanzó a lesionar hueso, excelente. ¿Okay? Entonces no es lo mismo tener una que tener las 2 posiciones. Esto, en este caso, por ejemplo, de localizar cuerpos extraños es básico. Ahora, aquí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tenemos una proyección AP en la que decimos, bueno, pues
probablemente no hay mucho, aquí hay algo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque los centros de osificación en los pacientes pediátricos pues todavía no están sellados, entonces esto no sería una fractura. Y aquí, bueno, pues como que no me da mucha imagen, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una lateral, miren todo el desplazamiento que hay de esta plaquita de crecimiento aquí, ¿sí? Todo esto está completamente desplazado y aquí no lo veíamos. Esto es por ejemplo, en el caso, ¿sí? Muchas veces hay material de osteosíntesis, ¿verdad? Hay placas, hay tornillos, entonces decimos, bueno, pues aquí vemos la plaquita y bueno, aparentemente aquí se ve bien, ¿verdad? Pero entonces no estamos viendo esto. Muchas veces los tornillos no están bien localizados, están muy salidos. Y esto puede ser para cualquier parte del cuerpo. Entonces, no es lo mismo ver esta solita que ver esta y esta, ¿verdad? Son bastante complementarias. Les comentaba, aquí vemos aquí sí estamos viendo primero la lateral, vemos los tornillitos, muy bien. Pero aquí no podíamos ver la placa de qué forma era, y aquí sí nos podemos ubicar de dónde a dónde va, ¿sí? Todo el espacio que ocupa, entonces es indispensable tener las dos proyecciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí en las fracturas, aquí no se observaba tan bien, pero en esta podemos ver aquí cómo se supone que todos estos clavos deben estar haciendo un efecto para que una fractura que esté aquí, que se ve que es en espiral, no se desplace, ¿sí? Entonces, necesitamos verla igual, en las dos proyecciones, AP y lateral. A ver, ahora yo les pregunto, si ustedes ven esta radiografía, ¿qué podrían pensar? ¿En qué diagnóstico así rápido? A ver, escucho comentarios. ¿Qué le ven? ¿Cómo podríamos describir esta radiografía así como está? ¿Qué le ven de raro? ¿Qué creen que podría tener? A ver, Catherine. Sí, ¿verdad? Sí está dudosa, sí sabemos que eso no está como tan bien, ¿verdad? Pero nos falta información, tienes toda la razón. Navis, gracias. Catherine. Bueno, profa, de mi parte sí coincido con la compañera Catherine, sí se ve que es un dedo. El último hueso sí se ve así como si estuviera un poco desviado, sin embargo no se ve tal cual como una fractura. Tendremos que ver, por decirlo así, desde otro punto de vista, desde otro lado. Sí, exactamente. No sé, a ver, por ejemplo, ¿qué opinan de las articulaciones? Profe, prácticamente es que la articulación, o sea, prácticamente el hueso escondió la articulación, es decir, como que si el hueso hubiera
entrado un poquito en el otro hueso. Sí, ¿verdad? Se ve como que si estuviera muy pegadito. O si fuese un desgaste, profe, un desgaste de la articulación. También, con esto también podríamos ver algo así. Exactamente. ¿Sí? Bueno. ¿Nos quedamos con esas opiniones? A ver, vamos pues. Ahora vamos a ver la importancia de una segunda proyección. Y quiero su opinión. ¿Verdad que en esta podríamos pensar, de hecho, que están, o sea, que se perdió, aquí alcanzamos a ver un poquito de la articulación más proximal y se mantiene, según, ¿verdad? Según nuestras cuentas. Pero miren, aquí se perdería, y resulta que ni esta, es decir, ni esta, están unidos. Entonces, imagínense toda la información que se nos puede perder para un diagnóstico real. Si nos quedáramos solo con una. Por eso es la importancia, y creo que esta es definitiva para que jamás se nos olvide que nunca vamos a pedir una sola proyección o le vamos a sugerir al paciente una proyección, no más. ¿Verdad que no se lo esperaba? Bueno, yo tampoco me lo esperaba así. AP. Sí. Esta sería la lateral porque es la que nos permite ver todo el desplazamiento. En AP se nos sobrepone. Ver, aquí como no nos da profundidad, entonces no sabemos si esta falange está adelante o atrás. Para nosotros en la AP todas están en el mismo plano, ¿verdad? Cuando le tomamos la lateral, resulta que este espacio no se puede ver aquí. Exactamente. Exacto. Va a ser el complementario. Siempre, pero complementario de primera elección. ¿Sí? Porque hay complementarias que digo yo, bueno, yo ya con esto ya tengo el diagnóstico y todo. Pero de repente, si todavía sigo teniendo alguna duda, puedo pedir una complementaria, por ejemplo, una oblicua. Así que en este caso, pues no, ya está. Pero AP y lateral, básicas. ¿Sí? Siempre deben estar juntitas. Entonces, bueno, como dice aquí, una sola proyección es una vista demasiado escasa. Ya entendimos por qué. Ok, entonces lo que les comentaba, hay zonas en las que se debe tomar una tercera proyección. Hay zonas en las que sirve, hay zonas en las que no sirve. A nivel de tórax, AP, PA, lateral, oblicua, todas nos sirven. Pero de repente hay estructuras en las que yo digo, bueno, en una muñeca sí requerimos AP, ¿verdad? PA, lateral, o sea, aquí sería AP, lateral, y en caso de algo, podemos solicitar una oblicua. Si yo quisiera una mano, ¿verdad? No sería lo mismo. Esto es porque es una muñeca. Pero si a mí me piden una mano lateral, todo se me va a superponer. Pues a mí no sé
por ejemplo, para ver aquí los huesitos del metacarpo, ¿verdad? Tenemos los del carpo y el metacarpo. En la AP, perfecto. En la lateral no me sirve de nada porque todo se me va a sobreponer. Entonces yo estoy viendo esto, ¿sí? Entonces en una mano no se debería sugerir, por ejemplo, una lateral de mano como tal. En muñeca sí, en articulación sí, pero aquí no. Si yo voy a requerir algo específico, por ejemplo, una falange, bueno, ahí sí, si es la falange solita, sí me pueden tomar AP, lateral, oblicuo, las que quieran. Pero en la mano no me serviría, la verdad, sinceramente. Y bueno, les digo, las proyecciones aquí nos sirven para tratar de definir, no sé por qué se ve tan pixelada esta, bueno, de definir, ¿sí? Si la placa está bien colocada, si los tornillos están bien colocados, si alguno de estos no está sobresaliendo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora en cuanto a lo que sería ya la revisión de las imágenes como tal, hay ciertos parámetros que debemos tener en cuenta. Entonces, hay que llevar como un pequeño orden ya en nuestra cabeza para tratar de poderla visualizar como debe ser. Siempre, siempre debe incluir, ¿sí?, la identificación del paciente. Siempre. De hecho, es hasta un problema legal. Dime, Scarlett. Se me encendió el micrófono, profe. Ah, ok. Bueno, puede ser hasta un problema legal que una radiografía o que un estudio no venga marcado, porque desafortunadamente a veces se pudiera falsificar la identidad del paciente. De hecho, por ejemplo, si en una empresa a mí me piden o solicitan, ¿no? Le solicitan a un paciente una radiografía de tórax y se envía con un sticker nomás, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso yo lo podría manipular, entonces no es válido. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa radiografía es de esa persona o él llevó a alguien, se la tomó y para ocultar algo de información, nada más se le puso el sticker arriba. Legalmente, se debe tener bastante en cuenta eso. A nosotros diríamos, pero pues bueno, se le olvidó al técnico, lo que ustedes quieran. No es tan fácil. Entonces siempre debe llevar la ficha de identificación del paciente, el nombre, si es posible la edad, ¿verdad? Se debe marcar el lado anatómico. ¿Sí? El lado anatómico aquí, por ejemplo, tenemos nombre, fecha, si es necesario algún tipo de identificación que se dé en la clínica o el hospital que se realiza. Y necesitamos saber, en alguna parte, siempre nos deberían poner si la radiografía está tomada en AP o en PA y qué lado del paciente es. Generalmente nosotros siempre vemos al paciente en espejo. Entonces, este siempre debería ser el lado derecho del paciente. Pero como no sé, muchas veces ni me ponen si es PA o es AP, y han pasado que ustedes dirán, bueno, pero se ubica uno por la silueta cardíaca, por ejemplo. Bueno, les voy a contar otra anécdota. En un hospital allá en México llegó, y justamente era una pasante de enfermería, llegó con un dolor abdominal muy agudo.
En esa época no era muy factible tener todos los equipos que se tienen ahora, entonces se contaba con la sala de rayos X, única y exclusivamente, ni siquiera el ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido lo tenía el especialista fuera del hospital, es decir, eso era privado. Entonces, bueno, era una urgencia, llegó en la noche, no se podía hacer nada, y el cirujano tomó la decisión de operarla porque era un abdomen agudo, pero pues se le piden los estudios de rutina. El asunto es que la paciente tenía un dolor muy agudo de su lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo. Bueno, se le toma su radiografía de tórax, ¿verdad? Y cuando la observamos, nosotros le pedimos al técnico que por favor la marcara bien. Se sorprende, pero si siempre las marco, o sea, yo me aseguro de que las estoy marcando bien, no revisa. En primera instancia, el cirujano pues se molestó un poco porque estaba muy apurado y bueno, estábamos esperando, yo me quedé afuera esperándola, a ver, dame la otra placa y sale exactamente igual. Ya el cirujano estaba medio desesperado. ¿Qué pasó? Le digo, no, es que salió igual. A ver, déjamelo ver. No, es que tienes que marcarla bien, porque eso no puede ir así, no sé qué. El pobre técnico estaba, pues, como sacado de onda, ¿no? Le toma una tercera, pero entonces le digo al cirujano, le digo, mire, permítame, yo voy, la acompaño, acompaño al paciente, no me acuerdo si era hombre o mujer. Ah, no, era chica, era la pasante de enfermería. Era una chica. Voy a la sala de rayos X y veo yo dónde está marcado, cómo toma la radiografía. Entonces dije, ahora sí ya no hay pierde. Cuando la sacamos y la veo, era exactamente igual a las dos primeras. Y me voy corriendo con el cirujano y le digo, doctor, mire lo que está pasando. Otra vez salió mal. Le dije, no salió mal. La paciente tiene dextrocardia. O sea, nosotros la estábamos viendo para el otro lado, pero nuestro cerebro siempre está conectado de que el corazón va de este lado. Entonces, como nosotros veíamos el corazón del otro lado, pues la poníamos al revés. Y la marca salía mal. Y no, resulta que la marca no estaba mal. La marca estaba bien. En ese momento, y por esa placa, supimos que la paciente tenía un situs inversus, no era solo una dextrocardia. ¿Por qué? Porque ¿qué otra cosa le iba a dar un abdomen agudo con un dolor tan fuerte en el hipocondrio? Una vesícula que no estaba del lado derecho, estaba del lado izquierdo. Y así fue. La paciente entró a cirugía, se entró buscando directamente la vesícula del lado contrario y prácticamente el doctor tuvo que hacer, el cirujano, en ese caso, tuvo que hacer la cirugía casi a ciegas y nos tuvimos que imaginar todo en espejo, porque no es frecuente tener una paciente así. Entonces todos sus órganos estaban invertidos. Entonces uno diría, bueno, pues, ¿cuántas veces puede pasar? Bueno, pero si nos pasa una vez, en 10 o en 20 años, esa única vez puede marcar la diferencia. ¿Okay? Entonces, por eso tiene que ir marcado de alguna forma. Eso es lo correcto. Ahora, lo que les comentaba, ¿sí? No puede estar muy blanca, no puede estar muy oscura. Lo ideal es que salga en tonos grises intermedios, que con los equipos actuales ya es bastante, digamos que más fácil, menos complicado y menos frecuente que pase, de que salgan mal. Y recuerden, siempre 2 proyecciones mínimo. De hecho, si ustedes aquí se fijan, ¿cuánto no podríamos ver aquí?
esto también como se pudiera ver acá. ¿Okay? Esto nunca se debería hacer, de que le pongan a mano las cosas, de que le borren, le tachen, le superpongan. Esto nunca se debe hacer. Si hay una radiografía así, ya es sospechosa. ¿Okay? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Siempre vemos al paciente en espejo. Si nosotros lo vemos de frente, este siempre va a ser la izquierda del paciente y esta siempre va a ser su derecha. Por eso lo ideal es que haya algo que nos diga que esto es del lado izquierdo, ¿okay? Para evitar pensar que agarramos mal la radiografía. ¿Okay? Las proyecciones laterales, ¿sí? Generalmente si es una lateral en decúbito supino, la marca debe estar en la parte anterior del paciente, ¿sí? La podemos ver en cualquier posición, la marca siempre debe ir anterior. Ahora, la lateral, ya por default, es izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros queremos definir también es la silueta cardíaca. Y la gran mayoría de los seres humanos tenemos nuestro corazón del lado izquierdo. Entonces, por eso, rutina, aunque no se especifique, siempre es PA. Este teletórax es PA, porque lo más pegado al chasis es lo que queremos ver. Y lateral izquierda. ¿Okay? Se puede tomar derecha si se solicita por alguna cosa que se quiera ver del lado derecho. Por ejemplo, si yo quiero ver algo sospechoso del lado derecho, bueno, yo tendría que poner de ahí, o el médico que lo solicita, o el personal de salud que lo quiera solicitar, tendría que ponerle ahí que sea del lado derecho. Eso sería específico. Y si no, el técnico siempre la va a tomar del lado izquierdo. ¿Ok? Y lo que les comentaba, bueno, si yo quiero ver algo más específico, pues pido una oblicua. Con la oblicua puedo desplazar en la imagen, se puede desplazar la silueta cardíaca y podría yo ver algo más específico aquí, por ejemplo, una fractura costal. ¿Okay? En las de cúbito ya habíamos hablado para qué. ¿Okay? Y las tomografías y la resonancia, en este caso es una tomografía, pero las resonancias magnéticas que nos pueden hacer cortes axiales, pues nos van a evitar ese problema de superposición de imágenes. Entonces, si hay algo acá, bueno, pues yo ya voy a saber que es algo posterior. Esa es la ventaja de estos dos estudios de imagen, de la tomografía y de la resonancia magnética. ¿Okay? Y de la misma forma, recuerden siempre, izquierda del paciente, derecha del paciente. ¿Sí? En las proyecciones axiales, en los cortes axiales, estamos viendo al paciente de los pies hacia la cabeza. Hay que tener en cuenta también algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cualquier, digamos que equipo externo que se ha utilizado, ¿sí? Porque podemos estar familiarizados, ¿verdad? Con algunos de ellos. Bueno, pues entonces ya sabemos, igual el cable no tiene ningún problema, esto es un marcapaso, etcétera, etcétera. Pero a veces hay cuerpos extraños que podemos dejar pasar, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es interno, ¿sí? Y qué es externo.
hubo una situación con una pacientita que la iban a meter a hacer una punción pulmonar porque la paciente refería mucho dolor. Y resulta que se le ocurre al especialista ir a rayos X a preguntar, a corroborar qué era lo que se estaba viendo. Entonces él decía, se veían dos imágenes, ¿sí?, aquí en la parte inferior, pero las imágenes iban, digamos que, al revés de lo que podríamos ver una costilla, se vería así, brillantes, ¿sí? Entonces hacía como un límite, ¿verdad?, de aire y tejido blando. Y él llegó a pensar que había un problema de una perforación. Entonces, afortunadamente, quiso corroborarlo y resulta que el técnico en ese momento se le olvidó quitarle la ropa interior a la paciente y eran los tubos del bra los que estaban ahí. Entonces, en ese momento, él vio algo aquí, pero no cayó en cuenta que cuando a veces hay perforaciones o algo aquí a este nivel, se ve en esta dirección y los tubos iban en esta dirección. Entonces, por eso les digo, a veces uno dice, pero pues, ¿cuál sería el problema? Bueno, hay cosas que contar para que a veces no nos pase lo mismo y que no lo tomemos o que lo dejemos a un lado simplemente porque ya tenemos la rutina de ver y ver y ver y ver. A veces pasan situaciones muy pocas veces o una sola vez, pero tenemos que estar pendientes de eso. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta toda esta situación, todos esos cuerpos extraños, ¿okay? Saber si están adentro o afuera. Bueno, la radiología general, ya saben que va desde el cráneo hasta los pies, ¿verdad? Hay estudios radiológicos que se pueden realizar, ¿no?, como por ejemplo a los que se les pone medio de contraste, que ya serían muy específicos para ver la función del riñón, de lo que sería la vejiga, los ureteros, el esófago, el estómago, mecanismos de elusión, esofagogramas, todo lo que es tránsito intestinal y color por enema. Esto ya se hacen con medios de contraste, ¿no?, porque estas estructuras no se observan en radiografías simples. ¿Okay? Hay que meter un medio de contraste como para pintarlas, como para dibujarlas. Bueno, estas son algunas abreviaturas que se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, AP, en este caso sería columna cervical, columna lumbar, columna lumbosacra, columna torácica. Esto es más para los técnicos, distancia foco-placa. A veces vienen los reportes de que es un estudio así, así o así, con MC. ¿Qué es MC? Bueno, es medio de contraste, ¿sí? O sea, no es simple, es contrastado. Esto también ya lo vimos, si es PA, si es AP. Creo que esto ya es bastante claro, ¿no? La ATM, articulación temporomandibular. A veces también las solicitudes vienen, por ejemplo, nada más le ponen IDX o DX, entonces sería impresión diagnóstica o diagnóstico. De hecho, lo ideal es que le pongan IDX. Hasta ese momento es una impresión diagnóstica. Es lo que nosotros creemos que tiene, hasta que no se compruebe. FX fractura, CX cirugía, trauma. Bueno, esto ya es arriba en cráneo. Y bueno,
De esto ya vimos los principios básicos, las diferencias entre la imagen convencional y la imagen digital o computarizada. Y esto lo vamos a pasar un poco rápido porque esto se trata es de cómo nosotros podemos ver afectada la imagen, ¿verdad? Entonces, se puede ver afectada con el contraste, pues se puede ver borrosa, ¿verdad? Puede estar distorsionada o puede haber ruido en la imagen. Entonces, el contraste ya sabemos de qué se trata, ¿no? Una estructura con un tejido adyacente que nos hace un límite definido. Entonces, este sería el contraste, ¿verdad? La diferencia de esas densidades. Ya no nos vamos a detener mucho en esto. Y pues sería más o menos esto. Esta está más basada en tejido blando, esta está más basada, más específica para hueso, por ejemplo. Igual, más tejido blando, se nos sobrepone todo. Esta la queremos para hueso. Se nos pierde un poquito el resto y el huesito no lo deja ver mejor. Entonces hay mejor contraste. Porosidad, esto se ha mejorado mucho con las técnicas y con los equipos actuales. Ya es muy raro que salga una radiografía así. Puede haber una distorsión, eso sí. Esto es una tomografía, ¿verdad? En la que muchas veces, por ejemplo, el paciente tiene medio de contraste. Se le hizo, pero medio de contraste para rayos X, no para tomografía, son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está dentro nos hace una imagen como de sol y nos hace perder toda la información. Entonces, hay muchos artefactos, hay artefactos metálicos en la tomografía. Los artefactos metálicos no provocan daño al paciente, pero sí le provocan daño a la imagen. O sea, nos borra información. Ruido, bueno, cuando se le dice que hay ruidos es cuando vemos que las imágenes se dice que se ven como si fuera nieve. Entonces va a interferir. Aquí vemos una completamente buena y si ustedes se dan cuenta, a esto es lo que se le llamaría ruido, se vería un poco distorsionada la imagen, ¿ok? Granulosa. Esto se puede dar precisamente por respiración del paciente. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta si esto es real o no es real. Y ya para concluir, ¿sí? Definitivamente necesitamos el conocimiento, ¿verdad? Necesitamos estar empapados con lo que sería toda la parte anatómica, por eso tenemos que estar estudiando. Es mentira que todo el mundo se sabe la anatomía de pies a cabeza, se nos pueden pasar de repente cosas, pero en general siempre debemos estar en equipo, ¿sí? Por eso me gusta esta frase que encontré que dice, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. ¿Mm? Si yo trabajo individualmente, voy a estar limitado, ¿verdad? Si ustedes trabajan individualmente, van a estar limitados. Si trabajamos todos juntos, vamos a trabajar por el bien del paciente, no por ningún ego, ni por quedar bien con nadie, sino por ayudar al paciente. Entonces, espero que siempre tengamos en cuenta esta frasecita, ¿ok? Todos somos un equipo, ¿ok? Bueno, chicos, dudas, preguntas. ¿Quieren aclarar algo? Una consulta, profe. El día del parcial nos conectamos a dar clase
¿O solo es el parcial? Únicamente el parcial. ¿Sí? De hecho, gracias, Stephanie. De hecho, sí les voy a solicitar que traten de estar puntuales. Yo sé que es un grupo bastante grande, ¿sí? Pero hay personas que se conectan dentro de los 10 minutos reglamentarios que se les da, ¿sí? Si alguien va a entrar media hora después, bueno, ya sabe que su tiempo para contestar el examen pues va a estar bastante reducido. La plataforma está programada para que a partir de que se abra el examen, les dé determinado tiempo. En ese momento ahí yo les voy a decir, bueno, cuentan con tanto tiempo para que lo puedan hacer. Durante ese tiempo, ¿sí? La plataforma está abierta. Casi siempre yo les voy avisando, chicos, faltan 10 minutos o faltan 15 minutos, ojo con eso. Recuerden que si, por ejemplo, su examen está programado para 45 minutos, se debe enviar, o sea, deben tener en cuenta contestarlo y enviarlo antes de que se cumpla esa hora, porque si no la plataforma se cierra. Y, bueno, ya saben el fin de la historia. Entonces, yo siempre me aseguro, en cuanto ustedes terminan, entonces, por ejemplo, Stephanie me dice, profesora, ya terminé mi examen, ya se lo envié. Yo tengo aquí la pantalla dividida y hasta que yo no les confirme, generalmente no los dejo que se desconecten. ¿Ok? Ok, ya me llegó Stephanie. Perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Porque a veces por alguna falla hasta del internet o de la plataforma no se hace el envío correcto. Y si no se envía en ese momento, por ejemplo, si Jacqueline me dice, profe, es que yo le envié el mío y a mí no me aparece, yo no tengo cómo comprobar que llegó. En cambio, yo les voy diciendo, ok, me llegó el de Eileen, me llegó el de Annette, me llegó el, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes se desconectan es porque están seguros de que su examen sí me llegó correctamente. ¿Ok? Ya lo demás creo que ya lo hablamos. Y bueno, ese día lo reforzamos un poquitito. Por favor, siempre vengan preparados su cámara en las condiciones en que ya les comenté, no audífonos y sus ojitos viendo hacia la pantalla única y exclusiva. ¿Okay? Es todo, chicos. Listo, profe, gracias. Bueno, cuídense. Gracias, profe, que tenga bonita tarde.